Bueno, nos vamos sentando. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa. Egunon de Nori, buenos días a todos. Antes de empezar la explicación un poco de esta mesa, habéis visto aquí unas manos, alguien me ha preguntado qué significaban. Bueno, hemos querido poner estas manos en dos sitios. Aquí arriba un poco para simbolizar la tolerancia cero a todo tipo de agresión, tanto externa como interna, en este caso externa. Pero hemos querido un poco simbolizar ello y para ello intentar que todas las empresas, todos los centros de trabajo tengan una política de buenas prácticas. En el fondo, igual que en cualquier otro riesgo, pues hacer una evaluación de todas aquellas condiciones que pueden conllevar a la violencia e intentar poner los remedios para evitarla. Y luego abajo veis también que hay unas manos ahí unidas que, bueno, siempre en todas las jornadas intentamos, o decimos siempre, de que esto de la prevención no es algo que tenga que asumir el servicio de prevención, sino que es algo que se tiene que asumir entre todas las partes, entre el empresario, los trabajadores, trabajadoras, los delegados, delegadas, la parte también de la administración, los OSALAN, la inspección, los servicios de prevención, mutuas, etcétera. Es decir, tiene que ser una unión entre todos para ir avanzando en el tema. Bien, ¿en qué consiste esta mesa? Veis aquí, estamos 7 personas. Cuando diseñamos o planteamos hacer esta jornada, nos planteamos que esta mesa tendría que tener un poco como dos partes. Una de experiencias prácticas con respecto a, bueno, pues cómo tratan el tema de la violencia externa en su trabajo y, como no podía ser de otra manera, también la administración, es decir, cómo, desde el punto de vista de la administración, cómo llevan el tema. Desde el punto de vista de las experiencias prácticas nos planteamos que había varias posibilidades. Lógicamente, como se ha dicho aquí, sobre todo a nivel de servicios es donde más se produce la violencia externa y a nadie se nos escapa que pues, en la sanidad, en la educación, en las entidades bancarias, en temas de salud mental, centros de menores, transporte, etcétera, son los sitios donde más se produce. Todos ellos no podían estar aquí, lógicamente. Algunos de ellos ya estuvieron el año pasado y entonces de alguna manera descartamos que era el tema de Osakidecha y bueno, quisimos traer a alguien que lo viera un poco desde el otro punto de vista. De hecho, eso era el que iba a venir, Kepa Urigoitia, pero bueno, como os ha dicho antes Javier, ha sido imposible su asistencia por un problema de salud. Y entonces, bueno, pues las tres partes que decidimos fueron por una parte los centros de acogida de menores, que durante el año pasado habíamos tenido ya varias, no quejas, sino consultas de algunos trabajadores de estos centros que, bueno, pues que tenían un problema de violencia, sobre todo psíquica, la mayoría de las veces diaria y también física en algunos casos, y hasta incluso planteaban que quizás algún día podía pasar algo más fuerte. Entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto con el Instituto Foral de Bienestar Social de Araba y fruto de ello pues los tenemos a la derecha, Blanca y Miquel Izarralde, que nos explicarán un poco pues cómo tratan, qué casuística tienen con respecto a estos temas y cómo lo tratan ellos. En segundo lugar, bueno, pensamos en la Ertzaina. El año pasado estuvo el servicio de prevención de la Ertzaina y nos explicó un poco pues cómo trataban el tema de la violencia a ellos, y este año pensamos que sería interesante verlo desde otro punto de vista. Y para ello nos acompaña José Antonio Apraiz, que es Ertzaina y que nos explicará un poco pues cuál es su actuación, cuáles son sus actuaciones al respecto cuando son requeridos por casos de violencia. Y por último, a nivel de la prensa, pues habíamos visto también que a nivel de Metro Bilbao pues se daban ciertos casos de agresiones a personal de vigilancia y bueno, pues nos pusimos en contacto con mi colega Íñigo Apellaniz, que es el responsable del servicio de prevención, para que nos dijera si realmente eso era así, si esa casuística realmente era así o era menos y cómo abordaban el tema. Y por parte de la Administración, la otra pata que os digo, bueno, pues los dos elementos que intervienen normalmente en la prevención de riesgos laborales, como sabéis, son la Inspección de Trabajo y, como no podía ser de otra manera, también OSALAN. Entonces, en representación de la Inspección de Trabajo está Itziar, a la que no conozcáis porque recientemente la han nombrado, es la subdirectora de la Inspección de la Comunidad, es decir, la máxima responsable. Tradicionalmente, sabéis, venía Ricardo Domínguez, pero Ricardo Domínguez ya no está y ella es la sustituta y es la que nos expondrá su punto de vista de la inspección. Y por último, como os decía, OSALAN,
en la figura de Maite Gómez, que creo que la mayoría ya la conocéis, y nos va a explicar un poco el punto de vista de Osalan, lo que hemos hecho, y a la que quiero expresamente darle las gracias por su entusiasmo y su trabajo en psicosociales, y gracias también porque parte de esta jornada es gracias a ella que se haya realizado. Antes de dar la palabra, quisiera agradecer a todos los ponentes su participación. Ha sido muy fácil organizar esta jornada porque no ha habido ningún problema desde ese punto de vista para contactar con ellos y para que ellos decidir venir. Normalmente el hacer una jornada suele ser complicado. En esta vez no ha habido ningún problema, salvo las bajas de última hora que no han sido de fuerza mayor. Y luego dar las gracias también a todos los presentes, porque cada año pues siempre acudís masivamente a estas jornadas de psicosociales, y agradeceros vuestra presencia. Como os decía, en principio vamos a empezar con el Centro de Acogida de Menores. Nos acompaña Blanca Corral Muro, que es subdirectora técnica del área del menor y familia del Instituto Foral de Bienestar Social de Araba, y Miquel Izarralde Picaza, que es director psicopedagógico y responsable del Centro de Menores con Problemas Conceptuales Babeste en Guipúzcoa. El título de su ponencia: Trabajando junto al conflicto en entornos familiares. Cuando queráis. Buenos días, Egunon Denoi. Bueno, yo traigo la visión inicial del área del menor y familia de la Diputación Foral de Álava, que trabaja con y para las personas menores de edad y sus familias en situación de grave desprotección en el territorio histórico de Álava y en desprotección leve y moderada en todos los municipios de la provincia de Álava. Las familias son atendidas por un grupo de técnicos desde el área del menor, y los menores, exactamente igual que ellas, son atendidos en un primer momento desde el área. El tipo de familias que atendemos yo lo diferenciaba en dos grupos muy importantes respecto a lo que hoy hablamos de la visión de conflicto. En principio, a nosotros nos llegan estos casos de desprotección por diferentes vías y fuentes. Casi nunca es una demanda directa de la familia. Es muy excepcional que sea así. Nos llegan por vía judicial, por vía de servicios municipales, por vías de centros escolares, etcétera. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar con ellos, tenemos dos grandes grupos de familias: los que se presentan con una conciencia del problema y las dificultades que traen, que incluso nos demandan ayuda y apoyo para trabajar, y que presentan cierta motivación para cambiar, superar dificultades y hacer un trabajo junto a los técnicos que les van a apoyar. Y luego tenemos el otro grupo de familias que no tienen una conciencia de problema, suelen presentar, por tanto, resistencias a cualquier cambio que se les propone y oposición a cualquier intervención que se les plantea. Si además de que no exista conciencia y haya cierta oposición al trabajo con los técnicos, son personas que en algunas ocasiones presentan un patrón violento de funcionamiento o presentan trastornos o problemáticas de salud mental o consumos, diferentes patologías en cuanto a adicciones, pues nos encontramos con que tenemos que intervenir con un conflicto que casi siempre va a ir superando los niveles de dificultad. Basándonos en estas familias de menos conciencia y de mayor problemática, nos vemos siempre situados a tener que intervenir desde una contención. En momentos valoramos las situaciones de alto nivel de conflicto que se puedan presentar en las entrevistas y nos planteamos que siempre vamos a trabajar con una perspectiva de contención psicológica hacia esas personas y, en última medida, si es necesario, una contención física. Yo traía unos datos recientes de este mismo año 2017, de enero hasta una semana antes de venir aquí, y por hacer un poco visible os planteaba que hay 22 técnicos de atención directa en el área y tenemos una persona de seguridad para las entrevistas.
En estos 11 meses hemos tenido 44 intervenciones valoradas altamente conflictivas. Los resultados han sido que 20 de ellas se han podido solucionar con una contención psicológica satisfactoria por parte del técnico que ha atendido el caso. 15 han precisado de una contención muy directiva y de una presencia policial, bien de la Ertzaintza, bien de la policía local, del grupo de violencia que suele venir a menudo, o bien de Policía Nacional en los casos de extranjería. Y de ellas 9 han pasado directamente ya a un ataque que han requerido la contención física. Un poco la conclusión es que el 20% de las situaciones de alto conflicto suelen pasar a una agresión física en nuestras entrevistas. El 80% se ha podido solucionar desde la contención psicológica. Las herramientas fundamentales que tenemos para trabajar son la formación en técnicas de abordaje efectivas para tanto contenciones físicas, que ahí sí que nos vemos ayudados tanto por la persona de seguridad como por la presencia policial cuando la requerimos, pero la contención psicológica, porque es muy importante no tener que llegar a lo otro, experiencias de trabajo con el colectivo, la experiencia es fundamental, el trabajo en equipo, que las personas ante estas vivencias, que por el porcentaje que os he dicho, el número de casos, pues vienen a ser una semanal aproximadamente. El equipo es muy importante que haga un apoyo ahí entre los técnicos y el apoyo institucional al personal laboral, por supuesto, que luego la persona, una vez que ha recibido una agresión o un ataque, se vea respaldada pues por tanto el Instituto Foral como por otras entidades para solucionarlo. Y con esto quiero daros paso al trabajo que ya Miquel va a presentar más directamente en los centros con los menores. Yo he querido dar un poco más la visión de atención a las familias, y ya cuando en las familias se ha decidido que la medida es de separación del entorno familiar y los menores entran en los centros, pues le dejo a Miquel la palabra y él os explica. Apa Guardión, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de yo soy el director de un centro de adolescentes con problemas de conducta, ¿vale? Y hablar un poco de las situaciones de violencia y agresividad que nos encontramos en los centros de acogida. Hay que aclarar primero que nosotros trabajamos en el ámbito de la protección de las personas menores de edad. No trabajamos en el ámbito de la justicia. Trabajamos con menores que se encuentran en una situación de desprotección que abarca desde el maltrato hasta la negligencia. Son normalmente chavales que tienen unos padres, tutores, progenitores, personas a su cargo que son incapaces de cubrir las necesidades físicas y psicológicas de estas personas menores de edad. Vale. Es importante que distingamos esto porque nuestro trabajo se centra en una actuación educativa, nunca punitiva. La punitiva no nos corresponde a nosotros, corresponde a otras vías y son otros los que deciden las acciones punitivas a realizar. Nuestras acciones son siempre educativas y tienen una visión reparadora y de ayudar al menor a superar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo que ve sus frutos a medio o largo plazo y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En nuestro centro tenemos adolescentes entre 13 y 18 años, chicos y chicas, de diversas problemáticas. Vamos desde la baja tolerancia a la frustración, a la agresividad, problemas psiquiátricos. Lo que sí tenemos son chavales con historiales de pérdida de referencias muy marcados. Vale. Hay algo que los que ya llevamos una serie de años, no quiero decir cuántos porque todavía soy un poco coqueto con esto de la edad, pero bueno, los que ya llevamos trabajando una serie de años, cuando yo empecé como educador trabajábamos sobre todo con hijos de familias tremendamente desestructuradas, normalmente hijos de madres y padres drogodependientes, en una situación de tremenda exclusión y con muy poquitas redes. Ahora estamos hablando de familias normalizadas. Cuando digo normalizadas no me refiero al término normal, sino a familias que en la vida diaria no parecen tener ningún problema. No todo va bien, van al colegio, tienen una red de amistades, estamos hablando de familias normalmente en niveles adquisitivos normales. Tenemos desde familias de muy alto nivel adquisitivo, y digo muy alto
Por poner un ejemplo, yo tengo una niña a la que su abuelo le regaló un caballo en su cumpleaños, un caballo de verdad, ¿vale? Sí. Hasta familias, evidentemente, con menos recursos económicos. Pero estamos hablando de entornos al menor tremendamente empobrecidos. Normalmente hablamos de menores que no tienen amigos, tienen muy pocas redes, el colegio lo tiene muy perdido. Las redes familiares también han desistido de echar una mano. Entonces estamos hablando de chavales en una situación de desprotección grave y además un nivel de soledad y de pérdida de identidad muy elevado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Cuando ahora, por las redes de detección que se han extendido, esas familias desestructuradas, esas familias que tienen multiproblemáticas, son detectadas mucho más rápido. El maltrato físico, el abuso sexual se detecta mucho antes, porque tenemos muchos agentes que nos dan información sobre eso. Y eso provoca que esos niños salgan del entorno familiar antes, se intervenga antes y, por lo tanto, el pronóstico sea más positivo. ¿Qué nos llega a nosotros cuando ya empezamos a trabajar con la adolescencia? A chavales que no han sido detectados a tiempo, un curso de conductas muy prolongado en el tiempo, una detección muy tardía de la problemática, porque los agentes que se encargan de la detección, detectar la negligencia en entornos familiares es muy difícil, porque los matices son múltiples y es muy difícil determinar qué es negligencia o no a simple vista, requiere de un análisis muy profundo. Entonces, normalmente lo que suele pasar, y en nuestros casos pasa muchas veces, la mayoría de las familias que nosotros atendemos han pedido ayuda al área del menor y la familia. La mayoría. Hay algunos que vienen de otros centros, pero la mayoría han pasado por llegar al área del menor y la familia y decir: tengo un niño y no sé qué hacer. No sé qué hacer con él. ¿Vale? Como os he dicho, tengo chavalas a las que les regalan un caballo, que es seguramente un regalo que todos habéis recibido, pero bueno, tenemos chavales con un fácil acceso a bienes y dinero. Yo esto que decir que castigarles sin paga a mis chavales no les suele afectar. No es una medida muy eficaz, porque luego irán a visitar a su abuelo o a su padre y les van a soltar dinero, mucho dinero. Por lo tanto, tenemos chavales con un nivel adquisitivo normalmente mayor al que, por ejemplo, podía tener yo con 14, 15 o 16 años. Esto provoca que chavales en una situación en la que tienen una pérdida de identidad, que no tienen redes de amigos, tengan cierta tendencia a adquirir bienes, los necesiten o no. Y obviamente suelen tener cierta tendencia también al consumo de sustancias. Con una alta capacidad adquisitiva provoca que a una edad muy temprana tengan contactos con sustancias tóxicas muy elevados, muy intensos y de una frecuencia bastante elevada, lo cual suele generar normalmente problemas psiquiátricos asociados. Vale. Una de las cosas que estamos detectando es, no estamos detectando más chavales con problemas psiquiátricos, estamos detectando chavales con peores problemas psiquiátricos. Vale. Las situaciones violentas con las que nos encontramos, antes he oído al compañero decir el síndrome del puesto de trabajo. Yo tengo que decir que yo he oído que es normal recibir agresiones en mi puesto de trabajo toda mi vida. No voy a decir cuántos años llevo trabajando, ya lo he dicho, pero lo llevo oyendo toda la vida. Es algo instalado que lo oigo de sectores muy distintos, desde el judicial hasta el más educativo, y que está normalizado en mi entorno laboral. Ha costado mucho que se asuma que nosotros no tenemos por qué aguantar que nos partan la cara. ¿Vale? Las situaciones violentas, yo tengo que decir que la violencia verbal es cotidiana. Algunos seréis padres, habréis tenido un niño en casa adolescente, sabéis que la adolescencia es un trastorno de la personalidad que se suele curar con la edad en la mayoría de los casos. Pues imaginaros tener a 22, 23 chavales como tenemos nosotros ahora, adolescentes, con todas las hormonas hay. Entonces la violencia verbal es cotidiana, habitual, diaria y muy frecuente. Y la física, sí que en su día
Desde la entrada de Babesten, Guipúzcoa, en el centro Sansoete, invertimos mucho en formación del equipo educativo para que hubiera cada vez más técnicas de contención no conductuales, no de sujeción física, sino cognitivas y de contención emocional, pero aún así se siguen dando. Nosotros tenemos un marco normativo que es el Decreto 131/2008 del Gobierno vasco. Para que nos hagamos una idea, el personal educativo del recurso de acogimiento residencial podrá utilizar en medios especiales de contención consistentes en la inmovilización física personal y el aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Según el marco legal de nuestra intervención profesional, nosotros tenemos que utilizar nuestro cuerpo para parar a los chavales. ¿En qué momentos? Para evitar actos de violencia o lesiones de las personas residentes contra sí mismas, bueno, contra otras personas acogidas, a otros chavales o contra nosotros mismos. Esto quiere decir que el decreto da por supuesto que esto nos va a pasar, ¿vale? Y evidentemente nos pasa, ¿de acuerdo? Para impedir daños en las instalaciones, no os quiero ni decir la factura de mantenimiento que tenemos nosotros al año, vamos. Para evitar daños o actos de violencia contra sí mismos o contra otras personas fuera del recurso de acogimiento residencial. Esto sí que es curioso porque nos dice que nosotros podemos utilizar la inmovilización física personal en la calle. Pero ahora imaginaros a dos adultos sujetando a un menor en un autobús. ¿Qué reacción tiene el resto de los adultos en ese autobús? Vale, entonces os tengo que decir que la mayoría de veces no hacemos nada en la calle. Llamamos a la Ertzaintza y que se encarguen ellos, porque muy pocas veces la gente entiende qué estamos haciendo. ¿Qué supone la contención física? Insisto, todos habéis tenido un hijo adolescente, ya os podéis imaginar que sujetar a un adolescente que está en pleno brote de violencia no es algo sencillo. No es algo sencillo. Y estamos utilizando nuestro propio cuerpo. Yo soy licenciado en psicología, mis compañeros son educadores o integradores sociales. En nuestro currículum formativo, al menos, nunca ha estado el hecho de sujetar a una persona. ¿Vale? Tenemos riesgo de lesiones y algo que ocurre con muchísima frecuencia es que tras una contención el chaval te denuncia. Chaval o chavala te denuncia. De hecho, desde el 2014 hemos recibido 35 denuncias al equipo educativo por situaciones de contención física. Y ante eso tenemos poca protección legal. Tengo que decir que todas las denuncias han pasado a juicio, hemos tenido que defendernos con el estrés que eso ha supuesto para nuestro equipo de profesionales. Como ya he comentado, hicimos un esfuerzo muy grande por formar a nuestro equipo en la contención emocional, evitar la contención física de forma que fuera algo absolutamente esporádico y cada vez con menos relevancia en nuestro trabajo. Aún así, como podéis ver, el 2015 es que tuvimos dos chavales que había que conocerlos. Pero bueno, más allá de ese año en concreto, las contenciones siempre han ido bajando, pero suben las llamadas a la policía o se mantienen más o menos y han aumentado muchísimo las amenazas que nos realizan los progenitores de los chavales o de nuestras personas usuarias. Muchísimo. Hemos pasado de tener 6 atenciones en la mutua a que el año pasado tuvimos 15 y este año ya vamos por las 16-17. Vale, esto es, ¿qué conclusiones tenemos? Cada vez efectuamos menos contenciones y esto es cierto. La formación ha tenido sus frutos, no tenemos que llegar tanto a las medidas extremas, pero las situaciones en las que nos enfrentamos son cada vez más violentas. Tenemos a chavales con un daño psiquiátrico mucho mayor. Yo insisto, os pongo un ejemplo, tuvimos una chica que tuvo un embarazo imaginario de su novio imaginario, con los síntomas y todo, 3 meses sin menstruar, le aumentó la tripa, el pecho, tuvimos que hacer una prueba de embarazo para que ella viera que no estaba embarazada. O sea, el daño psiquiátrico que tenemos es elevadísimo, ¿vale? Y se han sumado a todo esto amenazas verbales por parte de los progenitores, sobre todo tras una contención. O sea, padres que eran conscientes que su hijo en casa les agredía, nos denuncian
porque cuando sus hijos a nosotros nos agreden, les sujetamos. ¿Vale? Como he dicho, la percepción es que tenemos una escasa protección legal ante agresiones y contenciones. Y hay cierta inseguridad cuando las hacemos. Sobre todo se nota cuando unos padres son muy insistentes en sus denuncias, pues ya como que te apetece menos. Vale, ya de por sí te van a partir la cara, pues que encima te denuncien como que te apetece menos. Vale. Como he dicho también, la contención física exige una preparación específica que no tenemos en nuestro currículo formativo. Los que hayáis estudiado psicología como ya sabéis que no nos dan nada de cómo sujetar a una persona, en educación social tampoco, y en integración social sí que se da un módulo de 15 horas que claramente es insuficiente. Y el decreto no nos permite contratar a personal especializado para realizar este tipo de maniobras, ¿vale? Por lo tanto, estamos exponiendo nuestro propio cuerpo. ¿Qué herramientas ofrecemos nosotros al equipo ante estas situaciones? Bien, nosotros ofrecemos un equipo de supervisión. El equipo de supervisión es un programa terapéutico al que acude todo el equipo educativo y ayuda a trabajar tanto el síndrome del burnout como aquellas situaciones de conflicto específicas que se hayan dado en el puesto de trabajo y puedan ser en un momento de reflexión y espacio grupal, reconstruidas de otra manera para ayudar a que si nos volvemos a encontrar en esas situaciones, el equipo tenga otras herramientas. Además de eso, ofrecemos a aquellos profesionales que hayan tenido situaciones conflictivas muy graves o continuadas, tener espacios de supervisión individual, donde cada uno puede reelaborar ese tipo de situaciones y le puede ayudar a que sean un poquito más llevaderas. Para nosotros es muy importante, lo ha comentado Blanca, y para nosotros es imprescindible el trabajo en equipo. Somos muchos, por fortuna, en el centro y todos tenemos una misma idea, una identificación muy grande hacia el centro, una identificación muy grande hacia nuestros chavales y tratamos de no perder la perspectiva de que somos un equipo. ¿Vale? Y sí que vemos que hay una cierta necesidad de adecuar el marco legal. Si hay que exponer el cuerpo, igual necesitamos o personas especializadas o concedernos otro tipo de herramientas, porque está claro que actualmente esto nos está generando una situación de desprotección importante cara a las situaciones a las que nos encontramos.